Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Con los amigos oyentes de Acción de la tarde. Carlos, ¿no? Lo nuevo que hay en la palestra es la serie de campeonatos de las Grandes Ligas, pero yo no voy a hablar mucho de eso el día de hoy, porque tengo un invitado que es una leyenda del béisbol amateur de Barahona, un inmortal del deporte, Gustavo Philly, que en breve estaremos conversando con él. Quiero decirle a todos los amigos fanáticos que hemos tenido 3 pérdidas en esta última semana. Primero fue la muerte de nuestro Osvaldo Virgil, el primer dominicano que debuta en Grandes Ligas con el equipo de los Gigantes de San Francisco. Osvaldo Virgil, el orégano, como se le conocía en el mundo del béisbol, nos dejó, y de verdad que fue el primer dominicano en debutar en las Grandes Ligas cuando todavía teníamos problemas con el racismo. Una pérdida sensible. Es el primer dominicano que abrió las puertas a lo que ha sido una actividad interesante, muy rentable. Más de 1,000 hombres han desfilado por las Grandes Ligas ya. Otra muerte, otro que se nos fue también. Antes de que Guillermo continúe, para saber si tú tienes conocimiento de las honras fúnebres, porque había un conflicto familiar, para saber si finalmente, porque el cadáver fue llevado al INACID para... Sí, mira, el asunto de los problemas familiares y la muerte de Osvaldo Virgil, nosotros lo vamos a dejar a la familia, no nos vamos a inmiscuir en eso, porque eso sería faltarle respeto a la memoria de un grande como yo creo que ya los familiares se la faltaron primero. Sí. La propia familia, pero le hicieron la autopsia. Sí, claro. La esposa no estaba, pero le hicieron la autopsia. Sí, pero y luego fue trasladado a Montecristi ya para su sepultura. Sí, yo voy a dejar eso, pasarlo por alto, porque de verdad lo que debemos de resaltar fue lo que Osvaldo Virgil significó para la República Dominicana. Ver su vida. Sí, otro que se nos fue también, no a destiempo, ya tenía 83 años, fue Pete Rose, que sin lugar a duda ha sido el jugador más excitante que ha dado el béisbol en el mundo. ¿Por qué tú dices que ha sido el más excitante? Carlos, pero el corrido de las bases, la defensa en esos años dorados de la gran maquinaria roja, Pete Rose fue un hombre que no volverá a nacer. Una estrella. En cuanto a los hits, pero en la excitación del juego, hay un Ricky Henderson. Sí, pero no como Pete Rose. En tu opinión. No como Pete Rose. Yo creo que lo más excitante. Vamos a ver. Esto es un comentarista y él un comentarista, pero este es un beisbolista. Lo más excitante que ha pasado por el béisbol ha sido Pete Rose. Vamos a ver qué piensa Sin tu lugar invitado. a dudas. Vamos a ver qué piensa tu invitado. Porque déjame decirte que aparte de Pete Rose también hubo una muerte en el mundo de la NBA, en Dikembe Mutombo, un hombre que es orgullo del Congo, jugador 4 veces defensivo del año, el segundo en más tapones propinados en la historia de la NBA, un ejemplo a seguir, Dikembe Mutombo, porque fue un embajador de ese deporte en el mundo. ¿Cuánta gente grande del deporte falleció en tan pocos días? Sí, eso fue en la última semana. Vamos a entrar de lleno con Gustavo Philly. Gustavo, buenas tardes, bienvenido a Acción de la Tarde, hermano, una leyenda del béisbol amateur que está aquí con nosotros. Adelante, Gustavo, saluda a toda tu fanaticada. Bueno, muy buenas tardes a toda la fanaticada, a todos los oyentes de este programa Acción de la Tarde. Yo le agradezco a Empresas Radiofónicas, a Guillermo, por darme esta oportunidad de dirigirme por un corto tiempo a la fanaticada. Gustavo, vamos a entrar en materia de una vez. Tus inicios en el béisbol, cómo te pudiste desarrollar esos años de gloria en el béisbol amateur de Barahona, con el equipo del Ingenio Barahona, jugando la tercera base. Te decían la Pantera Negra del Ingenio Barahona. Háblanos un poco de eso. Bueno, yo comencé muy temprano, por eso mucha gente piensa que yo tengo más edad,
pero yo comencé con 16 años a jugar amateur. Y comencé en una posición como segunda base, pero luego ustedes creo que escucharon hablar de que Cata Cabrera me hizo la transferencia de segunda a tercera. Y de ahí en adelante, casi toda mi vida fui tercera base hasta que fui de refuerzo a San Cristóbal. Y por cuestión de que ellos tenían su estrella en tercera, entonces me pasaron a jugar primera base. De ahí en adelante, la segunda parte de mi carrera fue como segunda base, como primera base. Gustavo, hay terceras bases que han desfilado por el béisbol de Barahona, como José Pineda Cacharrá y Sonny Jen. ¿Qué tiene que decirnos Gustavo Philly con relación a estos dos grandes también de la posición de la tercera almohadilla y el desempeño de Gustavo Philly como tercera base del Ingenio Barahona? Bueno, a mí siempre me toman como referencia, pero de Sonny James, tengo que decirle que fue un buen pelotero. Inclusive él fue firmado por un equipo de las Grandes Ligas. No pudo llegar lejos, pero por lo menos llegó al profesionalismo. Entonces, en cuanto a José Pineda Cacharrá, jugó amateur, pero lamentablemente murió ahogado. Todavía jugando béisbol, ahí en el Cayo, aparentemente él le daba un ataque de epilepsia y se ahogó. En el Cayo y se ahogó. Pero fue una gran tercera base, Cacharrá. Una pregunta, tuve la oportunidad de verlo a él jugando en el Ingenio Barahona, en la primera base, y realmente había mucho talento aquí en Barahona. ¿A qué usted atribuye que salieron tan pocos peloteros a nivel profesional de aquí de Barahona, sabiendo todo que había mucha calidad? Bueno, una de las cosas, mi opinión personal, es que había mucho talento, pero había pocas oportunidades. El primer obstáculo que ponían los scouts que venían aquí a Barahona era la distancia. Que aquí estamos 200 kilómetros y muy pocos tuvimos. Carreteras malas. Con carreteras en ese malas, tiempo muy mala la carretera. Sí, pero había mucho talento. Nosotros inclusive en el Ingenio jugamos 9 y había 4 o 5 con capacidad de ser profesional. Eso yo refiriéndome al Ingenio Barahona. Aquí en la provincia había muchos jugadores que pudieron haber sido profesionales, pero creo que fue uno de los obstáculos. La distancia, no hay carretera y siempre se metía el cuco como de que Barahona está demasiado lejos. Creo que eso fue uno de los motivos. Pero si fuera en este tiempo, yo creo que no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo actualmente. Hay calidad aquí que si se hubiese firmado aquí, dicen muchos que el San Pedro de Macorís no fuera ese, sino este. Efectivamente. Eso Gustavo, acércate a la primera, ahí. A la primera base. Ese micrófono más cerca para que los amigos te escuchen más y nuestro control esté más tranquilo. Él sí sabría agarrar sin decirle nada a un base. Gustavo, yo quiero hacerte una pregunta con relación a esos grandes talentos de aquella época romántica de nuestro béisbol. Richard Mureta, Culí, Raymond Volques, Oscar Mato. Hablar de esos nombres sonoros, ¿qué tú tienes que decirnos con relación a esos grandes talentos que estaban junto contigo? Wilson Contreras. Realmente Barahona tenía la calidad para competir con cualquiera de tú a tú en esos tiempos. Sí, teníamos la calidad. Inclusive las veces que participamos en Juegos Nacionales, el único problema de nosotros era el picheo. Nosotros bateábamos más que todo el mundo, pero el picheo era el problema, que no había picheo. ¿Cómo? Con Riquín, Antonio Pérez, Mercedes García, Ñego. Sí, pero no llegaron a coincidir todos juntos. En aquel tiempo, Paelo, Rafael Cuevas, que fue exaltado hace un par de años, haciendo la fama. Paelo llegó. Sí, llegó. Él firmó. Jugaba con las Águilas. Sí, jugó con las Águilas, sí. Pero muchos de nosotros tuvieron la oportunidad, pero creo que otra dificultad para firmar los jugadores aquí de Barahona era que solamente había una oportunidad, Joaquín. ¿Por qué? Porque venía un scout un día
Y bueno, acá para Barahona, ahora te preparan. Dentro de tantos días vamos para Barahona. Y tú te preparas y tú te mantienes siempre en el play. Pero antes te coges la sorpresa. Viene un mercado mañana, te metían al play y cuando tú vienes a ver, ese fue el peor día tuyo. Ese fue uno de los obstáculos que creo que encontré también, que yo encontré. Yo practiqué un par de veces con equipos profesionales. Y no voy a mencionar el nombre, pero una vez vino Robertico Díaz aquí y ya nos había visto en la capital. Y nos dijo, bueno, ustedes se van para Rookie el 8 de junio. Pero lamentablemente, uno de los muchachos, pagamos justo por pecadores. Uno de los muchachos no fue en condiciones porque había tomado, voy a reservar el nombre, y no nos vio Robertico. Con promesa y todo de que íbamos a viajar. Un humito, señores, un humito que se dio un muchacho impidió que este hombre y otros llegaran donde querían llegar. Y Gustavo, ¿quién fue el primer baraonero que llegó a Grandes Ligas que tú recuerdes? Como el primer profesional que llegó, el primer pelotero que llegó como profesional fue Miguel Coascú. Miguel Coascú. Y después de eso, vino Teodoro Martínez, Ricardo Joseph, Teófilo James, Sonny James, Radamés Mil, sí. También, hubo unos cuantos muchos profesionales que lamentablemente no pudimos pasar de las menores. Uno que llegó un poco lejos fue Radamés Mil, que llegó a AAA, y por circunstancias que se encontró con uno mejor que él, como Willie McGee. No sé si se acuerdan de Willie McGee. Willie McGee, de los Cardenales de San Luis. Pero en estatus, Radamés Mil estaba por encima de él. ¿Sabes que Willie McGee se parecía a Nariz, uno del bateo? Claro, sí. Son igualitos. Sí. Y Willie McGee. Señores, la gente que ama el deporte, que está en su casa, puede llamar, aprovechar, intercambiar opiniones con un hombre que me dice Guillermo Polanco, que fue el que dio el batazo más largo, el jonrón fue más largo en el Ladín, J. Suri. ¿Tú recuerdas qué año fue eso? Eso fue en 1980-81. El diablo. 80-81. Yo era un niño cuando... Pero por la base. Por la base, O sea, salió por la base. Sí, por la base. Sí. Porque José Rosa Moya Colí sacaba y era en la calle. Sí, yo... Era zurdo. Sí, era zurdo. O sea que en aquel tiempo el viento soplaba con más fuerza contra el bateador. Ahora es diferente. Tú sabes que en esa época había una competencia entre el equipo del ayuntamiento y el Ingenio Barahona. Entonces, la fanaticada también hacía esa competencia entre Raymond Volquez y Gustavo Philly. Yo quiero que Gustavo nos hable de esa rivalidad deportiva de Raymond Volquez y Gustavo Philly y la fanaticada, tanto la del batey como la del pueblo, que seguían con pasión a estos dos peloteros que eran grandes en esa época y que hoy en día se convierten en leyenda viviente del béisbol de Barahona. Bueno, Raymond Volquez, yo diría que fue una superestrella. Fue selección dominicana, viajó a Cuba, a un par de países. Muchos lo califican como una persona como que no comparte mucho, pero su motivo tendrá. Pero Raymond Volquez fue una estrella. Fue una estrella Raymond Volquez. ¿Fue mejor Raymond Volquez que Gustavo Philly? Esa está dura, esa no se le hace a un invitado. Mire, doctor, yo vi. Si dice que él fue mejor, que era mal. Y si dice que fue como quiera, que no puede, no tiene. Pero Gustavo tiene su calidad y tiene su trayectoria. Yo entiendo que él debe de responder. Sabemos que él es una persona cauta, que es una persona muy conservadora, pero debe de responder la pregunta de Joaquín. Déjalo así. Pero está bien, pero mire, una vez yo vi a Raymond Volquez narrando un juego de béisbol, pues todavía él estaba, y él bajó de emergente y se puso un uniforme y batió un hit. De narrador arriba en la cabina, bajó. Y una tomó hazaña esa. Una hazaña. Fue una estrella. Bueno, estrella, pero siguiendo con Gustavo, la carrera de Gustavo Philly, él llegó a jugar del equipo de la Policía Nacional. ¿Fuerza Aérea? De la Fuerza Aérea, perdón. Fuerza Aérea. Siendo un estelar, o sea, no iba a brillar el banco de la Fuerza Aérea. Era titular. Claro, siendo un titular y siendo uno de los hombres
que más se habló en el Distrito Nacional cuando Gustavo Philly estaba ya en la Fuerza Aérea? Háblanos de esa época, Gustavo. Sí, yo fui llamado por Marco Jiménez, el coronel que era encargado de deporte de la Fuerza Aérea, y estuve allá, estuve con peloteros que fueron filmados en ese tiempo, como Maquel Moreno, jugó en esa época con el Ejército, en esta época con la Fuerza Aérea, el mismo José Pineda Cacharrá, Fernando Ruiz, toda esa gente jugaban en el torneo militar. Carlos Julio Pérez, Baraonero, que por cierto yo heredé el uniforme de Carlos Julio Pérez cuando fui a la Fuerza Aérea. Luego Radamés Miller heredó el mismo uniforme. Quiere decir que en ese entonces, 1974, había unos cuantos muchachos que eran filmables. Pero yo creo que a Barahona como que le persigue algo, como que siempre pasa algo para que las cosas no pasen. ¿Entiendes? Pero yo me siento satisfecho de lo que yo he hecho en el deporte. Tuve una buena carrera luego de softball. Y ahora estoy retirado tranquilamente en la casa y escuchando solamente. Gustavo, si en esa época Robertico Díaz, cuando vino aquí al Nadine J. Suri, y viendo la calidad de esos prospectos de Barahona, tenía la calidad Gustavo Philly de ser un pelotero profesional para jugar a nivel de las Grandes Ligas. Bueno, inclusive como dije antes, yo practicaba en Santo Domingo, nos vio a mí, a Julián Peña y a Luis González, que por cierto, a Luis González lo firmó San Luis. Esa misma vez, porque andábamos juntos, Julián Peña, Luis González y yo. Firmaron a Luis González y a nosotros nos dieron la promesa de que venían para acá a vernos. Y pasó lo que ya expliqué, lo que le expliqué, y no pudo ser. Luego yo lo vi cuando me fui a la Fuerza Aérea, y él se sintió hasta mal conmigo, porque me habló como pidiéndome excusa. Ahora sí, Gustavo, te puedes ver tranquilo, porque él se sintió mal. Mire, ahora firman los equipos de Grandes Ligas. Antes podían firmar los equipos locales, Licey Escogido, los tradicionales. ¿Nunca recibió usted ninguna propuesta de esos equipos locales del béisbol profesional? Yo llegué a practicar con el Escogido y con el Licey, con los dos, no con los equipos del interior, no, pero con esos dos equipos yo le logré practicar. Pero uno, como les digo, yo llegué a practicar con ellos. Me daban palabras de aliento los muchachos. Gustavo, ahora sí ya te vas. Pero el Estado quizás piensa otra cosa. Gustavo, tuve el privilegio de entrevistar a Juan Piñón Ortiz en una ocasión, y él recordaba de la época de Barahona, menciona con mucho cariño a Oscar Mato, que jugaba la misma posición de él de catcher, y Raymond Volque, que estuvo con el equipo de la UAS cuando fueron a Cuba. Pero el otro pelotero de Barahona que él menciona es Gustavo Philly. ¿Por qué debe de resaltar Juan Piñón Ortiz, una gloria del béisbol nacional, el nombre de Gustavo Philly? Bueno, él en persona no me lo dijo, sí, pero yo encontré personas que me dijeron: Piñao tiene esta opinión de ti. Gustavo Philly no sabe que es el mejor tercera que tiene el país actualmente. En ese entonces me dijo esa palabra. Y luego me lo informaron a mí. Y le decía, yo jugaba béisbol y esa cosa, pero yo no sabía que yo tenía ese estatus que me tenían se veían así. Me veían así, efectivamente, sí. Eso era lo que yo quería lograr, que Gustavo dijera eso, porque realmente Juan Piñón Ortiz dijo que el mejor tercera base amateur que tenía la República Dominicana era Gustavo Philly. Y de verdad que estamos hablando de quizás uno de los mejores peloteros amateur que ha dado la República Dominicana, el inmortal Juan Piñón Ortiz. Una gloria del béisbol. El mejor catcher también amateur. Sí, claro, el mejor catcher amateur dominicano. Bien, Gustavo, ya nosotros estamos prácticamente terminando, y siempre nos gusta dejar, cuando Guillermo tiene un invitado, que se refiera a esta nueva generación que practica el deporte en el área en que él lo trae, y que le dé algún consejo. ¿Qué consejo tú le darías en unos segundos a esos niños y adolescentes
que están viendo el béisbol como una ocasión para hacer futuro? Bueno, yo les exhorto a que no dejen los estudios. Los estudios, ellos deben hacer las dos cosas simultáneamente. El béisbol profesional puede truncarse solamente en un abrir y cerrar de ojos. Con una lesión ya terminó todo. Pero cuando tú eres profesional, estudia, que va a la universidad y hace profesional, ya es diferente. Así que yo exhorto a los niños primero que estudien, sean obedientes, jueguen el béisbol limpio, sin tener que otra persona influir para que hagan cosas raras. Y que traten de hacer las cosas correctamente, que se lleven a sus padres. Yo particularmente quiero felicitar a Miguel de la liga, que por cierto yo tengo un equipo que lleva mi nombre en la liga. Por 2 ocasiones me ha invitado, que tiene un equipo que se llama Estrella de Gustavo Phillips. Y yo lo felicito a él y lo exhorto a seguir adelante por esa acción que está